¿Cómo estamos? Pues ya sabes, más para acá que para acá. ¿Cómo ves todo lo que ha pasado en la semana? Con Trump uno y con López Obrador otro. Bueno, pues Trump sigue lo mismo, ¿no? Como no sé cómo hayan salido las elecciones internas en Estados Unidos. Iba a haber elecciones hoy o ayer fueron y si ganaron los republicanos o los demócratas. Según la lista de la CNN, Ujú. pero estas son atrasadas, Ana en Virginia. A ver, déjame ver. Bueno, solamente un demócrata ganó, un republicano ganó, otros, dice aquí, otros, uno, dos, independiente uno y conservador uno. Ahora en Virginia ganó los demócratas. En Nueva Jersey ganaron los demócratas, fíjate. Pues en Virginia y Nueva Jersey ganaron los demócratas. Y por una buena cantidad, una buena diferencia de votos. Medio millón aquí, en Nueva Jersey, y medio millón igual. Eso es en cuanto a las elecciones internas. En cuanto a las elecciones en el, ¿cómo se llama? En Honduras, se enojó. Se habrá duras consecuencias. Habrá consecuencias graves, advirtió Trump por el empate. ¿Hace cuánto que haces ese tipo de declaraciones injerencistas? Trump No, en general los Estados Unidos, ¿desde siempre? siempre, siempre. Bueno, pero no habían sido tan descarados, Ujú. creo. Y además eran operaciones que hacían más que el presidente, las agencias, ¿no? La CIA, los embajadores. La DEA. La DEA creo que es de más de reciente cuño, ¿no? Pero como que estaba presente en las últimas, En las últimas puede ser. pero sí, inclusive por ahí hay una foto con Alito. ¿De quién? Alito ahorita. Con las ¿Con fuerzas Trump? armadas de Honduras, junto con el de la DEA. Ah, no la he visto esa foto. Entonces ahí ya como que comienzan a, no sé si a descararse también acá en México, pero algo sí es un hecho que, bueno, dirían por ahí, aquel dicho, o si no es que refrán de cuando veas a tu vecino sus barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Bueno, la diferencia es la población. México tiene más de 100 millones de habitantes. Honduras y Argentina no llegan ni a 50. Bueno, Honduras estoy seguro que no tiene ni 50. Argentina casi 47. Además de que México tiene más de 100 millones en territorio nacional, más otros 40 afuera, más otros 40 en Estados Unidos, pues no es poca cosa, ¿no? Bueno, esa es una variable. La otra es la cercanía con Estados Unidos. Sería un territorio el mexicano de batalla entre las potencias, ¿no? Abriría la puerta, pues porque está casi casi como servido en charola de plata, ¿no? Si intervienen los Estados Unidos, ¿por qué no lo iban a hacer las otras potencias, ¿no? Y la importancia económica de México, pues no se compara con la de Argentina ni la de
Honduras. Entonces hay muchos asegúnes desde mi punto de vista. Y el fuerte apoyo que tiene la presidenta, ¿no? Sí, pero si hablamos en cuestión de números, a pesar de la cantidad de habitantes, aún así sigue habiendo manipulación. En la última intermedia de Argentina se notó. Ahorita con este empate virtual en Honduras, con el injerencismo y amenaza constante desde hace ya algunas semanas en Venezuela, eh, con los ataques directos hacia Colombia, No, México está sometido con... a una campaña, sobre todo en las redes sociales, que estaba viendo las estadísticas de miles de millones de mensajes que han circulado en los últimos días, ¿eh? No, y van a seguir creciendo. Poco impacto han tenido. O sea, como que México es un país que tiene características específicas que, bueno, la derecha ni siquiera llega al 50%, ¿no? O sea, México no está polarizado. Hay una clara ventaja de una fuerza sobre la otra. Entonces, mientras esto sea así, pues el Trump no la tiene fácil. Es más, quisiera estar igual que la Sheinbaum. Pues en sí ya están empezando a copiar algunas cosas que López Obrador implementó desde hace 6, 7 años. Filtros, ¿no? De medios de comunicación donde ellos digan si sí o si no dicen la verdad, o por lo menos contrastarla. Que yo no veo cómo le van a hacer, ¿no? Porque si unos mienten y otros también, pues entonces van a hacer una mentira todavía aún más compleja. Fíjate, todo tiene que ver con las creencias, ¿no? De la gente. ¿A quién le creen? Pues es lo que define la fuerza. Los mensajes más creídos hasta el momento han sido los de emisores de la 4T. Y se ve luego con cómo les movió el tapete el López Obrador, ¿no? El domingo, como el anuncio de un libro, una hora, menos de una hora, en YouTube, y no sé si en otras redes haya circulado su mensaje, los movió, ¿no? Pues nada más puedo decir que en un promedio, un noticiario, por ejemplo ahorita TV Azteca, que tiene buen rating por todo lo que está sucediéndole a su dueño, llega juntando todas sus redes sociales, sea Facebook, TikTok, YouTube, etc. Por ahí de los que serán 300,000 visualizaciones, más o menos eso en una semana, 4 días, quizás 5 días, más o menos en promedio. López Obrador en todas sus redes, Facebook y YouTube específicamente, nada más en esas dos, tuvo más de 3.5 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Y con un mensaje de una hora, ¿no? Ujú. Solamente Sí, en YouTube, en menos de 24 horas, tuvo casi medio millón de visualizaciones. y un día, digamos, de asueto. Sí, en el que casi todos están desconectados, están o en familia o haciendo cualquier otra cosa. Ahora, aquí es otro fenómeno interesante, la fuerza de la comunicación cara a cara. A lo mejor unos les avisaron a otros y se conectaron, que yo creo que así fue. Entonces hay una red de comunicación al estilo de las estructuras viejitas, ¿no? Que tanto el receptor como el emisor se están viendo. El PAN tiene miedo, el PRI tiene miedo, ya lo demostraron con sus declaraciones, sobre todo el PAN, ahorita la que quedó como presidenta en la Cámara de Diputados, si no estoy equivocado. Así ya de manera explícita mandó un mensaje a López Obrador de que no influye en las decisiones, ¿no? de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El del PAN dijo que no tiene miedo, porque se juntó lo de López Obrador y ahorita lo de la renuncia de quien era fiscal, cuate Hertz, ¿no? En el que dice que no tiene miedo, al único que le tiene miedo es a Dios, ¿no? Y yo así de, ok. Temor de Dios. Alguien que le avise que ya estamos en un país laico desde hace décadas, pero bueno. Pero fíjate que laico sí, es un laicismo el mexicano sui generis. Hay una estructura, hay una distancia con respecto a los administradores de la Iglesia Católica, o sea, los sacerdotes, pero tienen, digamos, profundas creencias religiosas. No pelan a los sacerdotes, pero sí creen en Dios. Están en todas las generaciones, ahorita que pasamos por ese lapsus hace unos días. Digo, porque el INEGI hace ese tipo de preguntas. ¿Perteneces a alguna religión? Ahorita solamente registro hasta el 2020, ¿no? Ahorita este año hicieron sus encuestas, vamos a ver qué resulta en pocas semanas. Y todavía no sale la generación ZI, sale la generación millennial, donde sí todavía hay creencias todavía muy fuertes, pero pues para dentro de algunos años, sobre todo en el 30, que ya van a poder votar los Z, casi su mayoría, pues vamos a ver si ese tipo de declaraciones llegan a tener un sustento para esas nuevas generaciones, porque ahorita, pues sí, todavía digamos que puede funcionar, pero ya para el 2030 poco éxito veo en quienes sigan utilizando conceptos religiosos para poder tener votos. Pues la presidenta está jugando cartas con el Vaticano. Ya anunció que van a invitar al Papa a venir. Es probable que haya cada vez más personas que no influya o no se dejen influir por el matiz religioso, pero pues, todavía tiene su peso. Y digo, es un laicismo de ruptura no con las creencias religiosas, sino de subordinación hacia los clérigos. Se están autoadministrando. Fíjate, ahorita estoy viendo, hay casi 14 millones, no más, como 15 millones de la población, no, 16 millones, religión distinta a la católica, 90 millones que se declaran, según el INEGI, como católicos, y sin religión, 9 millones, 9 contra 16 y contra 90, no, los que se declaran católicos siguen siendo mayoría, ¿eh? Hay que ver las edades, porque sí, lo que yo sí estoy viendo es de que pues normalmente son despuésito de los 30, promedio 40 en adelante. Bueno, acá dice población de 5 años y más. No viene por edades, nomás de 5 años y más, 90 millones se declaran católicos. 5 años y más, 16 millones distintos a los católicos. 5 años y más, 9 millones de personas sin religión. Estoy viendo el INEGI en su página de demografía y sociedad y la parte correspondiente a religión. Sí, porque te digo, estuvieron gritándole en la última marcha pues que era el 25 de noviembre, si no mal recuerdo, de manera muy despectiva, mencionando que era judía la presidenta, ¿no? Sí. Pues yo no vi que tuviera así una gran, o no sé si se esperaban que dijeran, no, pues como todos somos católicos, bueno, no todos, la mayoría, o somos cristianos, o somos mormones, o somos creyentes de Jehová, o somos etc. Hay un montón. Con todo lo que está sucediendo, no queremos a los judíos, ¿no? No, en realidad no hubo una respuesta de rechazo
religioso. No, incluso en las elecciones del 24, Fox y otros se encargaron de decir que era judía. Bueno, la misma Xochitl. Ujú. Y las elecciones dijeron que eso era secundario. Digo, es un fenómeno religioso en México que necesita estudiarse más a fondo. A pesar de que tengo amigos que se dedican a eso, en un, a ver, déjame ver, en un boletín, tienen un boletín que se llama Actualidad Sociopolítica Religiosa. Ya llevan 15 números, son sobre todo antropólogos que se dedican a eso, a estudiar el fenómeno religioso desde distintas perspectivas. Por ejemplo, el último número, que es el 15, lleva por título La antropología alimentaria y sus manifestaciones religiosas. Es el número 15. El anterior, que es el 14, lleva por título Perspectivas, análisis y divergencias en los sistemas religiosos evangélicos. Ese es otro fenómeno interesante. Yo creo que el único partido nuevo, como lo puse en mi último artículo, va a ser el que lleva las siglas de CSP. Las letras del grupo CSP, ya sabes a qué aluden, ¿no? En este artículo que llamé Nuevas coaliciones y partidos políticos para el 2027, construyendo sociedades de paz. De 258, no, de 200 asambleas que tenían que realizar, ya se pasaron 58 asambleas, llevan 258. Y es la que más afiliados tiene de los que quieren ser partidos, con 116,000 en 12 estados. Y estos construyendo sociedades de paz, que tienen sus siglas CSP, Claudia Sheinbaum Pardo, alguien también podría leerlo, son pentecostalistas. Ya en 2 ocasiones se registraron como partido o tuvieron su registro, pero en las elecciones presidenciales las 2 veces lo perdieron. Entonces este es el tercer intento. Y como la vez anterior, probablemente logren su registro en el 27, pero quién sabe cómo les vaya en el 30, ¿no? Ahora, en el 27 no pueden ir como coalición con nadie. Los nuevos partidos no tienen esa posibilidad. Tienen que ganarse su lugar por sí solos. Pero ya en el 30 ya se pueden coaligar, ¿no? Y las 2 veces anteriores se la jugaron primero con López Obrador y después con Claudia. Y ahí en las 2 ocasiones, por no obtener el 3% del padrón, no, el 3% de los electores perdieron su registro. Si esta organización, construyendo sociedades de paz, obtiene su registro en el 27, seguramente se coaligará con Morena, y Morena pues podrá decidir si sigue con el PT, con el Verde, con los dos o con ninguno. Pero lo que sí necesita Morena es que otro partido u otros partidos se alíen a él para poder lograr las 2/3 partes, que ese es el objetivo, ¿no? Del 27. Obtener las 2/3 partes de las 2 cámaras y nuevamente ratificarlo en el 30. Ahorita eso es lo importante. Pues bueno, aquí yo lo encontré como construyendo solidaridad y paz.
digamos que construyendo son, no, bueno, no, aquí no lo encontré sociedades como de sociedades, paz. lo encontré como construyendo solidaridad y paz. A ver, voy a consultar. Y son tres conceptos ya muy desgastados. Uno, la paz. O sea, este concepto que nace por ahí de finales de la Segunda Guerra Mundial, pues estamos viendo que poco o nada se da con este concepto. O sea, eso que incluso, por ejemplo, los Beatles, ¿no? Pues fueron parte esencial de la construcción de la palomita blanca. Pues hoy vemos que sí, ¿no? Es que es algo muy parecido como el Día de Acción de Gracias, ¿no? O sea, no hay nada que festejar, pero se festeja. Entonces, igual la paz es un símbolo que va a seguir teniendo ese mismo peso, pero pues es como una especie de virtud de la cual pues cada vez se torna más lejana, ¿no? Solidaridad pues es un concepto que ya se utilizó con Salinas de Gortari en una época neoliberal, entonces ahí ya habría una contradicción con la 4T. Entonces por ahí, por ese lado, como que no. Y construyendo esa para que veas si es más contemporánea. Y lo pongo entre comillas porque, bueno, pues hace referencia ya sería como una especie de tercer piso, ¿no? A largo plazo. Ahorita estamos en el segundo piso. Digamos que sería el único conecte, ¿no? Con estos otros dos. Uno que ya está desgastado, bien lo dijo López Obrador en las mañaneras, ¿no? Que a él le encantaba ese concepto, pero bueno, pues ya lo habían mal utilizado los neoliberales, ¿no? Y La Paz, bueno, también hizo referencia a la ONU en su momento, en el que les llamó que eran prácticamente pues una planta de corredor, ¿no? Una maceta de corredor, que solamente para eso servía, y pues sí, ¿no? Cada vez somos testigos de que eso resulta, ¿no? Sobre todo en los conflictos en el que el protagonista, que es uno de sus patrocinadores más, de los que más apoya, digamos, y que todo el tiempo está amenazando con que le va a quitar ese apoyo, bueno, pues es Estados Unidos, se hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, ¿no? Entonces, y aparte todavía le suman, ahorita lo que mencionabas, que tiene las iniciales de la presidenta, ¿no? Claudia Sheinbaum Parto, que ya también le preguntaron, apenas hace poco, en agosto, si no mal recuerdo, y pues ella se deslindó completamente de este partido. Entonces, mmm, o sea, entiendo la importancia que podría llegar a tener, sobre todo ahorita que los que estaban en Estados Unidos, la tendencia pareciera, porque hay muchos que ya no, como que se les fue el espanto y se quedaron en Estados Unidos, ¿no? Pero sí se esperaba a principios de este año que muchos regresaran a México, pero en cantidad. Y lo comentábamos en algún otro podcast, ¿no? Era muy probable que por esta influencia en la que no solamente los protestantes, sino otras religiones tienen en cuanto a la influencia en creencias de los propios estadounidenses, de cualquier, llámese europeo, afroamericano, latino, ¿no? En general, pues se tiene, ¿no? Como que un arraigo mucho más que en México, ¿no? En cuanto a las creencias religiosas, pues al venir de allá será muy probable, ¿no? Que entonces sí un partido político basado en una religión tuviera éxito, pero uno, no se regresaron muchos como se esperaba, y dos, quienes regresan como que, pues sí, se festeja más la cuestión religiosa, pero más como dirían los españoles, de manera pues mundana, ¿no? O sea, no es
específicamente con las reglas o con las normas religiosas, ¿no? Sino que, pues como pasa en México, ¿no? Normalmente la iglesia se tiene que adaptar a las creencias de las personas para mantener pues esta hegemonía, ¿no? Dentro de México, que por el momento, en por lo menos los números mencionan que la mayoría son católicos. Entonces, quizás sí lleguen a tener el registro, eh, pero en el 2030 yo pienso que de nuevo van a desaparecer. Pero pues, está interesante, ¿no? Que sigan buscando este registro. Mm, sí son necesarios, sí, políticamente hablando, sí, porque ya el verde ecologista ya no es muy rentable que digamos, el PT tampoco ya es muy rentable que digamos. No se puede llevar ni con PRI ni con el PAN por cuestiones fundamentales de los partidos políticos, hablando de cuestión de historia, ¿no? Y cómo es que en las mañaneras ha contrastado qué es Morena y cuáles son sus diferencias con estos dos últimos. Movimiento Ciudadano todavía tiene como que algunos ideales por ahí, aunque sea poquitos, ¿no? A pesar de ser conservador, un poco de Morena, pero ellos dicen, no, nosotros nos vamos aparte. Y sí le hace falta pues tener un partido más como aliado, ¿no? Para que pueda, como bien mencionas, tener estas eh, dos terceras partes, ¿no? Que eh, pues es cierto, a lo mejor, y con eso termino, quizás estamos viendo los cambios ya, por lo menos en esta ocasión, un poco más rápido que en los últimos 11 12 meses. Vemos que hay un cambio en la fiscalía, vemos que los jueces parece que van en un camino que se esperaba hasta el momento. Eh, Todavía algunos puntos como que todavía no se ven del todo resultados, pero digamos que el barco ahí va. Pero sí hay algunas reformas que se esperaban se dieran más rápido y desafortunadamente no se están dando, ¿no? Sobre todo en la cuestión laboral, que se esperaba mucho. Ya no escuché bien si ayer hubo o no un anuncio como el que se esperaba, ¿no? Que mencionara si iba a haber como tal una reforma, si no iba a haber, eh, qué tanto iba a aumentarse o no, el salario mínimo, en fin, son muchos detalles que eh, tienen que comenzar ya a trabajar. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, ¿no? Sobre todo para aquellos que fueron defraudados con la ley del 97. Algunos todavía tienen la esperanza, sobre todo los que andan por ahí de los 50 años y que han apoyado el movimiento desde, pues prácticamente, no, yo creo que desde antes de que nacieran, ¿no? Ya el obradorismo, ya, o López Obradorismo ya se estaba construyendo pues, hace más de 20 años. Entonces, sí se ha tenido mucha expectativa, sobre todo en esta cuestión. Se está dando a pasos muy lentos, pero bueno, pasos al fin. Pero sí se esperaba, ¿no? Que además de Plan C, pues sí se viera reflejado estos detalles. Que es complicado, sí, lo mencionó en las mañaneras, sobre todo la última semana, por la cuestión de los empresarios. La crisis que está siendo provocada por Estados Unidos a nivel mundial tampoco da mucha oportunidad de proponer algo así hacia el sector privado. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita en la Volkswagen, que acaba de mandar un aviso prácticamente de que va a haber paro técnico. Entonces, eso va a perjudicar a un buen porcentaje de familias, de trabajadores de la Volkswagen. Y que normalmente esto se da o por cuestiones totalmente económicas o por cuestiones también políticas, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que esas empresas pues, son europeas, y si hacemos el conecte de Europa con Estados Unidos, pues también podríamos ver que, aunque explícitamente no sea así,
pues sí hay presiones ahí, poco o mucho, por el país del norte, así como ahorita fueron los cierres en carreteras, así como ahorita ha sido en cuestión de declaraciones de prisioneros del narcotráfico en Estados Unidos, y podríamos hacer un montón de menciones, ¿no? La última marcha de la generación Z, la cual prácticamente no fue ninguno de la generación Z, pero bueno, generación Z al final y al cabo, y que pues los pasos se están dando, que se culmine, ¿no? Con un cambio de gobierno, yo lo veo un poco complicado, un poco difícil, sin embargo no imposible. Y es por eso que pienso, hizo este tipo de declaraciones López Obrador cuando presentó su libro. Ya para que diga, voy a regresar al foco público bajo tres condiciones. Uno, fraude. Y ahorita es explícitamente por quién viene el fraude. Lo estamos viendo en Argentina, lo vimos en Argentina, lo estamos viendo ahorita en Honduras. Dos, un intervencionismo, ¿no? Una manipulación de, pues lo estamos viendo ahorita con todo lo que ha sucedido en redes sociales y también con las marchas. O que de plano, sí haya, ¿no? Como algo que amenace al país, prácticamente dice, yo sí me voy ya a salir de mi retiro para hacer algo más, ¿no? Y si tú ves la reacción de los otros partidos, sobre todo el PAN, que sí está totalmente ligado a los Estados Unidos, pues entonces te das cuenta de que, así como es de gran estadista Andrés Manuel López Obrador, pues el libro fue solamente el pretexto para darle un mensaje directamente a los Estados Unidos de para tu carro, ¿no? México se respeta. O eso es lo que yo interpreto de más que el libro que por cierto los los reporteros que van a las mañaneras estaban pregunta y pregunta de ¿qué opinas sobre el libro de López Obrador, señora presidenta? Digo, no tenía no sé cuántas horas de haberse anunciado por el mismo López Obrador y ya querían que de un día para otro leyeran 600 páginas. No, eso es prácticamente imposible. Entonces, es más, no sé cuántos ejemplares haya en físico, de que lo compras, de que llega fin de semana para el lunes. Imposible, ¿no? Y entonces ahí la pregunta absurda, ¿no? Sobre que le hacen a la presidenta. Pero bueno, yo veo prácticamente imposible que ese partido construyendo solidaridad social, ¿no? Construyendo solidaridad y paz llegue a tener éxito. Va a tener el registro, los números sí, los van a conseguir, que tengan éxito. Yo la verdad lo dudo. Yo creo que este partido, y vuelvo a insistir, es construyendo sociedades de paz. Ya ahorita lo estuve consultando y ese es el nombre oficial con el que se registraron en el INE. Yo creo que sí va a lograr su registro en el 27 y la única manera que tienen para ahora sí sobrevivir es aliarse a Morena. No les conviene ninguna otra coalición, ni siquiera Movimiento Ciudadano. Ahora, lo que sí parece todo indicar que la coalición PRI-PAN ya está rota, ya no va a ser posible. Y el PAN va a tener que pues, buscar un aliado, porque solo no lo va a hacer. Probablemente intente buscar la del PAN, perdón, la del Movimiento Ciudadano, pero el Movimiento Ciudadano va a aceptar siempre y cuando subordine al PAN, cosa que el PAN pues, no se va a dejar. Ahí hay una complicación que tendrán que resolverlo ellos. Pero sí veo una nueva coalición en donde el partido Construyendo Sociedades de Paz se integre a la de Morena, que puede modificar que ya no sean tres partidos, sino cuatro, los coaligados, o dos o tres, y uno de ellos, pues dependiendo de cómo resulte el 27, porque puede ser castigado, yo veo muy cerca
de su desaparición al PT. Y por cómo se comportaron en las dos elecciones pasadas, los pentecostalistas pues, habrán aprendido la lección, y yo creo que van a negociar una alianza con Morena de manera tal que, para garantizar la permanencia de la coalición, pues algunos grupos morenistas, obviamente por arreglo de las cúpulas, voten para asegurar la permanencia de este nuevo partido. Así yo la veo para el 27 y para el 30. Ahora, con respecto al salario mínimo, pues Claudia Sheinbaum anunció que anunció que sí iba a haber un aumento en el salario mínimo. Lo que no estoy seguro, porque no lo escuché, pero algunos ya manejan la información de que va a ser un incremento del 12%. O sea que de 8,364 pesos, que es lo que hoy es el salario mínimo, aumentaría a 9,375 pesos a partir de enero del 26. O sea que pronto tendrán que dar a conocer este monto. Por supuesto que no puede ser menor al de la inflación. Y otro anuncio, pero sin definir el monto del incremento, fue el de las pensiones a los adultos mayores, ¿no? Que también se iba a haber incrementado, pero no se sabe en qué porcentaje. No podría ser de otra manera porque pues es una medida que define el comportamiento electoral de los mexicanos. Y yo creo que va a haber aumentos también para otras políticas de asistencia o de bienestar. Para estudiantes, sobre todo, considero que va a haber algo muy concretito, con respecto a esta población que va a llegar por primera vez a votar, o sea, que va a cumplir 18 años, ya sea en el 27 o en el 30, porque son la generación Z. Entonces, tanto barullo, algo habrá movido en los analistas políticos, sobre todo cercanos a donde se toman las decisiones, de que tiene que haber una política para que, además de que es un sector siempre el que menos se acerca a las urnas, pues si se acerca no sea para apoyar a los opositores, ¿no? Sino a la cuarta transformación. Entonces hay muchas piezas que todavía se están jugando en el escenario interno, pero lo más probable es que, bueno, por lo menos es mi pronóstico, y hasta ahora no me ha fallado, ¿eh? Yo dije que iban a obtener, desde antes de las elecciones, iban a obtener la mayoría constitucional, o sea, los 2/3, y por poco me falla en el Senado, ¿no? De hecho, sí me falló porque faltaba un voto que se completó con Yunes, pero estuvieron pues, casi las 2/3 partes. Donde sí fue una ventaja muy sobrada fue en la Cámara de Diputados. Mi pronóstico es, si las cosas van como en este momento se encuentran, desaparecen dos partidos, el PRI y Partido del Trabajo, el nuevo partido Construyendo Sociedades de Paz gane su registro, se coaligue a Morena para el 30, en el 27 no lo puede hacer, y nuevamente, tanto en el 27 como en el 30, se gane la mayoría, Morena gane, y sus aliados, por supuesto, ganen la mayoría constitucional. Ese es mi pronóstico. ¿Cómo podría no serlo? Que ocurriera una gran catástrofe. Ahora, como dicen en mi pueblo, muchas jugadas se hacen para medir la fuerza contrincante, ¿no? Y yo creo que buena parte de la jugada de López Obrador para anunciar su libro fue medir cómo iba a reaccionar
y qué apoyo iba a tener la oposición de lo que manifestara, de lo que la manifestara, ¿no? Y un punto importantísimo pues es el próximo, la concentración convocada por Claudia, es domingo o el sábado. Y ahorita rectifico la fecha, pero sí, ya es este fin de Bueno, semana ya que es viene. esta semana, estamos a horas, dependiendo de cómo te responda, pues va a haber un indicador más sobre las posibilidades del 27 y del 30. Ahora, un triunfo de la oposición sería que Morena y sus aliados no obtuvieran la mayoría calificada, ¿no? La mayoría constitucional. Ese sería un triunfo. Que eso lo podrían hacer si los partidos que no se coaligaran con Morena obtuvieran al menos la tercera parte de la votación. A eso le están apostando. No a ganar ni en el 27 ni en el 30 los puestos de decisión ejecutiva, ¿no? O legislativa, sino simplemente impedir que nuevamente Morena y sus aliados obtengan la mayoría calificada. Eso sería ya para ellos un gran triunfo. Y como dicen en mi pueblo, quien juega con miedo, pues lo más probable es que pierda, ¿no? Lo que ¿Ya sí, confirmaste cuál? lo que sí es de que tienen miedo a López Obrador, pero ya es patológico. Eso es lo que a mí me llamó la atención, que no pudieron enmascarar ese miedo. Luego comenzaron a confrontar, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Y eso si es que hay un intervencionismo extranjero, es decir, que sea con ayuda, bueno, ya sabemos que tiene que ser por ser nuestro vecino del norte, ¿no? Eh, pues yo que ellos ya pensaría dos veces, ¿no? En seguir apoyando a esas organizaciones, que no hay de otra, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba viendo publicaciones de Deutsche Welle, por ejemplo, del País en España, bueno, uno de Alemania, el País de España, y así podremos enumerar varios medios de comunicación extranjeros, ¿no? De Reino Unido, de Canadá, de otros lares, ¿no? Donde toman como si fuera una fuente confiable medios como Aristegui Noticias, que ya sabemos que está muy con muchos sesgos, ¿no? Eh, no sé, Grupo Imagen, que también sabemos hacia dónde va, Milenio, totalmente, ¿no? En la semana fue una de sus reporteras y hizo como 5 veces la misma pregunta. Entonces era así como de, pues, por lo menos que lleve un par y que estén bien estructuradas las preguntas, ¿no? No era de, bueno, ya me respondió, pero y va de nuevo, y va de nuevo. Entonces llega un punto en el que dices, oye, este, no tendrás por ahí otra preguntita distinta, ¿no? Entonces se ve que o estaban muy convencidos de que era muy buena la pregunta en el que iba la presidenta Sheinbaum a tardarse en contestar, no sé, pero sí lo que sí noto es de que solamente queda en la población, en el pueblo, el que funciona o no funciona este intervencionismo a partir de los medios, ¿no? Que son los normales, radio, televisión, y ahorita por redes sociales, principalmente por estas nuevas generaciones, llamémoslo así, ¿no? Por los que ya no somos tan nuevas, pero que todavía seguimos teniendo una influencia por parte de, diría López Obrador, de las benditas redes sociales, ¿no? Que cada vez pues somos más rígidos, ¿no? Tanto para bien como para mal, en cuanto a tomar o no como que de verdad sea creíble una noticia, ¿no? Yo, por ejemplo, en Facebook, te digo que ya es una red social para viejitos, entre comillas, ¿no? Y digo viejitos de los 35 en adelante,
Yo lo que veo de publicaciones, por ejemplo, como el Universal Online, mismo Fuerza Informativa Azteca, porque así está su página de Facebook, y mismo Milenio, y Grupo Imagen, que por cierto, hablando de TV Azteca, ya Sapida Huerta, que estaba en TV Azteca en las noches aquí en Puebla, ya renunció, no aguantó la presión, ya se fue también la semana pasada, ¿no? Ya no aguantó el que le estuvieran diciendo qué decir, así como normalmente lo haría un iba a decir Maduro, pero no es de la Torre, es que se parece mucho. Porque es una gran presión el que estén intentando manipular a las masas. O sea, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil y pocos pues parece que lo van a aguantar. Algunos, yo creo que por cuestiones también de su convicción, ¿no? Algunos me llaman la atención porque muchos de los que ahora son conductores de noticiarios, de TV Azteca, o alguno que otro por ahí de Milenio, de ADN 40, estaban en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, específicamente en 11 niños. O sea, fueron conductores o tenían alguna sección en esos programas, te hablo ya de hace unos 20 años, 25 años, y que hoy, ya de 30, 40 años, están muy convencidos, ¿no? De ir en contra de la 4T. Entonces sí, se me hace chistoso, ¿no? Porque yo recuerdo, ¿no? Que sus reflexiones hace 15 años, 20 años, eran más sociales, eran más, digamos, tenían una conciencia de lo que eran las problemáticas, ¿no? En el país. Y hoy, pues prácticamente los desconozco, ¿no? Porque han tomado posturas muy radicales, ¿no? Específicamente de la editorial de donde están trabajando. Pero, pues bueno, la vida da muchas vueltas, ¿no? Es interesante cómo el humano puede cambiar de posturas de acuerdo a creencias, intenciones, no sé, muchas cosas, ¿no? Que hacen que una persona pueda modificar su pensamiento hacia donde fuera que quisiera ir, ¿no? O sea, pero a mí sí me sorprende mucho de cómo es que hay un contraste en poco menos de 15 años, por lo menos, de una persona que ahora la ves en los meetings y los ves totalmente convencidos, como si hubiera sido una especie de Coco Wash, dirían por ahí los que estábamos en los 90, que pues dices, ¿en serio? Si hace unos 15 años pensabas diferente y era. Te sorprenden, ¿no? Mucho de cuáles son sus argumentos. Pero bueno, entonces sí me da curiosidad, ¿no? El miedo. Digo, porque es un concepto que inclusive en tus artículos lo has mencionado. Desde la pandemia se ha puesto sobre la mesa aquí en el podcast y que normalmente se ha utilizado como para explicar por qué el comportamiento de las mayorías, pero el que una minoría tenga ese tipo de reacción hacia un eh, dirigente, hacia una autoridad, hacia un símbolo, ¿no? En este caso, como es el de la 4T, y que haga temblar a las minorías, o por lo menos a una de ellas, ¿no? Que fue más que evidente que es el PAN, me llama mucho, 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 mucho la atención. Toño. Ahora, el miedo no digo de las mayorías, el miedo de los colectivos, o sea, de un grupo, que puede ser un subgrupo de un grupo. Ahora, en ese sentido de que la gente cambie sus comportamientos y sus creencias, pues es lo más habitual. En la lucha política, pues se trata de influir precisamente en las creencias de las personas para con ello influir en su conducta. Vayan a votar por lo que les ofrecen, por miedo o por persuasión. Lo que ni siquiera me llama ya la atención, sino hay que aceptar que así son las cosas, o yo las acepto, es cuando un grupo de personas o una persona
apoya los intereses que van en contra de los suyos. Pues es una especie como de, Marx lo llamó enajenación, ¿no? Ujú. La gente se enajena en ese sentido, de que pierde la conciencia de los intereses de su clase para apoyar los intereses de otra clase. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina, lo que ocurrió en Honduras, lo que ocurre en México, porque cuando veo las marchas de la oposición, pues veo que muchos de los que la apoyan y marchan con ella, pues seguramente hasta cobran sus pensiones, pero están en contra de la 4T, ¿no? Cuando está muy claro, porque así ya lo dijeron nuevamente los del PAN, ellos irían en contra de las pensiones, que ellos no están de acuerdo, que fue un error haberlo dicho en el 2024, ¿no? De que las apoyaría, pero que no es cierto, que ellos no están por ese tipo de políticas. Quien marcha para apoyar a quienes te van a quitar tu pensión es un fenómeno psicológico interesante, ¿no? Más lo decía, es como es la lucha de intereses, hay una clase que enajena las conciencias de muchos para hacerlos votar en contra de sus propios intereses. Pero eso es lo más habitual. O sea, por eso digo, no me sorprende. Yo incluso hasta he llegado a revisar mi comportamiento político en el pasado y sí tengo algunas llamadas de atención, pero en términos generales siempre estuve a favor de las mayorías, ¿no? A veces no actué apoyando mis propios intereses, mis personales intereses, y eso lo considero un error porque, bueno, debí jugar de otra manera. Pero en términos generales, pues la conciencia de clase, pues la he conservado, ¿no? Porque además, pues nací, me desarrollé en una clase social que no es precisamente la que tiene ya resueltos los problemas de su vida, ¿no? Ahorita te decía de... Se llama Valentín Huerta, ¿no? Que hasta hace unas semanas inclusive te comentaban, ¿no? Pues lo mismo que dice de la Torre y todos los demás, también él le tocó parafrasear, ¿no? Pero digamos que enunciados, algunos sí eran textuales, ¿no? Y que ahora pues ya renunció. Fíjate que ahí no hay nada oscuro, porque Salinas Pliego lo dijo. No, 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 aquí la línea editorial la marco yo. Ujú. Y si no, pan para afuera. Cuando le preguntaba de Ventaneando sobre la salida de Carmen Aristegui, Ujú. porque se le quiso poner al tú por tú, vas para afuera. Aquí la línea editorial la dicto yo. Entonces, aunque a la Torre dice que nadie lo manda, Según. pues solamente se lo cree él, ¿no? Ujú. Y toda la empresa de Azteca, pues sigue la misma editorial que le marca quién, pues Salinas Pliego. Yo no sé lo que pasó con este Huerta, pero ¿qué declaró? No ha declarado nada más, se salió, ¿qué? Ajá, nada más dijo ya es mi último programa aquí y se acabó. Entonces, espero que no haya sido como mencionas, ¿no? Que pues, si no salen en la línea editorial que pongo yo, en este caso lo diría Salinas Pliego, pues haya sido la causa por el cual se haya salido, ¿no? Ojalá que haya sido por otra cuestión, quizás de conciencia o pues de que también, te digo, no es fácil, o sea, no... em, en esos tiempos no es tan fácil decir, pues sí, voy a mantener el ritmo de llevar una narrativa en la que, pues, las mayorías, uno, al contrastar la información te das cuenta de que lo que dices no tiene del todo fundamento y que
pues tú te vas dando cuenta, ¿no? De que aunque quizás parte de lo que digas sí tiene ese fundamento, los tiempos no son los indicados como para mantenerte insistente, porque el ritmo ha sido muy, muy fuertes. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en el 2006, cuando se hizo eh, pues una publicidad negativa hacia López Obrador, ¿no? No fue tan fuerte, ni siquiera cuando estuvo en la presidencia AMLO, como sí ahorita con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, porque aunque sí había ataques, digamos que todavía como que la pandemia y algunas otras cosas, los demás partidos políticos en el 2006, por ejemplo, se equivocaron y pues hicieron que todavía tomara más fuerza López Obrador, ¿no? Con aquello del desafuero. Pero ahora sí están yéndose con todo. Te digo, tanto que lo que publican estos medios internacionales, pues lo toman literal de medios tradicionales aquí en México. Y pues yo lo que te digo, veo en las redes sociales, cada vez que publican estos, llámese El País, eh, Deutsche Welle, no sé, New York Times, etc., que llegan a publicar algo o compartir algo de esos periódicos, la mayoría se ríe, la mayoría no, o sea, dijeras, bueno, por lo menos le pone un like, ¿no? O sea, en Facebook tienes cinco emotes, ¿no? El famoso like, una carita sonriente o de carcajada, una carita de enojado, una carita de sorpresa y una carita de triste. Entonces todos se ríen. Estos medios, digo, saben que necesitan llevar como narrativa en contra de México, lo saben muy bien. Esto no solamente pasa en México, sino en otros países de cómo está orquestada la situación. Digo, ese es un gran indicador de que no se les está creyendo, no porque no se les crea, sino que muchos saben qué es lo que está sucediendo con todo esto, como la manipulación de la información, como el que la lucha sea por una cuestión de justicia, ¿no? Porque pues esto, ¿cuántos años duró lo de el dueño de TV Azteca? ¿No? Y podríamos enumerar un montón de cosas que sí hay una crítica de por qué López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum no han denunciado, no han investigado. Bueno, pues porque ellos dicen, aquí hay autonomía, ¿no? Aquí no nos vamos a meter con ningún otro poder. Ellos son responsables y ellos tienen que responder al pueblo, ¿no? Ese es como siempre el argumento que ponen. Entonces, deslindan, entre comillas, la responsabilidad a quien le toca y pues es la misma población la que les va al final a presionar, porque todavía los medios siguen buscando, ¿no? Esto que decía con el PRI, con el PAN, de que lo que diga el presidente, en este caso la presidenta, es lo que se tiene que hacer. Yo creo que poco a poco este paradigma va a irse modificando o cambiando. Está costando, digo, porque los medios lo siguen alimentando, pero creo que cada vez queda mucho más claro que sí hay eh, pues una independencia, una autonomía por cada poder. Ojalá, y con ello quiero cerrar ahorita que mencionabas lo de este apoyo hacia las nuevas generaciones que vienen para el 27 y para el 30 como nuevos votantes, pues que también se haga una reforma a las universidades públicas, ¿no? Porque también pienso que este descontento, así como podríamos hablar de los videojuegos, que podría ser una cuestión banal, yo creo que también habría por ahí muchos descontentos viendo las políticas internas, ¿no? De las universidades públicas en el país. Entonces por ahí si quisieran ellos tener un poco más de votos y pudieran
en este caso, apoyar a un estudiante de media superior y superior, que serían probablemente de los que podrían votar o no, o tener un poco más de iniciativa hacia la política, a diferencia de quién pudo haber llegado a preparatoria o secundaria, que las generaciones de hoy de 50, 60 años son muy activas, ¿no? Porque en su mayoría en promedio llegaron a secundaria por un contexto muy específico de esa generación. Pues en este otro, donde muchos sí llegaron a media superior en promedio, o por lo menos de pasantes de un grado superior, pues sí vean que pues todo lo que vivieron puede ser diferente para sus hijos, ¿no? Inclusive en algunos casos para sus nietos, dentro de esas instituciones donde la corrupción pues está a flor de piel, ¿no? Entonces ahí quizás, si atacaran por ese lado, sí estarían apoyando a los jóvenes de las nuevas generaciones, y no solamente sería como de, bueno, pues vamos a apoyarlos con becas, sino que realmente se sienta el joven que tiene una decisión dentro de una institución, por ejemplo, como una universidad. Podría ser esa una clave para que haya nuevos votantes, ¿no? Porque pues los que tienen asegurados hasta el día de hoy, por lo menos en datos del INEGI, pues se van a ir terminando poco a poco. Sí, muchas de esas cosas las vamos a ver. Hay algo que me llama mucho la atención, que has repetido en reiteradas ocasiones: la conducta de los medios internacionales. Es que la 4T es una propuesta internacional, o sea, con alcances internacionales, y su peligrosidad pues ya ha sido captada. Incluso ahora, la semana pasada yo estaba leyendo varios interpretaciones de Honduras, y decían que lo que estaba en juego eran dos modelos, ¿no? Políticos, el de Trump y el de Claudia Sheinbaum, o la 4T. Si tú organizas una sociedad para comprenderla, para ver cómo se mueve, cómo se comportan los miembros de esa sociedad, pues te darás cuenta que están organizadas por intereses, y que nadie va a ceder algo que afecte sus intereses por el bien de otros, si se tiene el poder. Y el poder de la mayoría en la mayoría de las sociedades, este poder, pues, ¿quién lo tiene? Pues el poder económico, las oligarquías. Entonces, es como cuando empezó a triunfar Napoleón, unió a todas las monarquías en su contra, porque el peligro era Napoleón. Mientras Napoleón no era peligroso, las monarquías peleaban unas contra otras por dominar. Eran unas guerras de dominio. Entonces, saber quién subordina a quién, y por eso dominarlo. Pero cuando se dieron cuenta que había un tipo que tenía mucho éxito, y sobre todo por sus ideas republicanas, hizo lo que no se había podido hacer a lo largo de la historia: unificar a todos en contra de Napoleón. Ya derrotado pues ya vamos a seguir con nuestras broncas, pero mientras tanto, deshagámonos del peligro. Y yo lo veo de la misma manera aquí. El peligro de la 4T es pues lo que ofrecen como valores, ¿no? Pero sobre todo uno, que es el de la justicia social. Ahora que he estado revisando mis ideas, ¿sabes cuál es el lema del PRI? No lo recuerdo. Fíjate, el lema del PRI, su nombre es Partido Revolucionario Institucional, y su lema es democracia y justicia social. Libertad, democracia y justicia social. O sea, en su lema cobija la pura contradicción. En términos políticos, un liberal pues tiene como valor supremo
que subordina a todos los demás, pues la libertad. Y uno preguntaría, ¿qué es libertad? En el PRI era la libertad de mercado. Entonces, libertad, democracia. Si eres demócrata cuyo valor supremo es la igualdad, no puedes enarbolar como valor la libertad de mercado, porque en el mercado y la libertad de mercado favorece, pues, a quien tiene el poder en el mercado, no al débil. Y el otro valor es el de la justicia social, que es el valor del socialismo, de los partidos socialistas. Entonces, el lema del PRI agrupaba todos los valores que son contradictorios entre sí, el de los liberales, el de los democráticos y el de los socialistas. Y probablemente buena parte de su éxito, así como de su nombre, eran las contradicciones que presumían, ¿sí?, seguir. No por nada duró más de 90 años el PRI, ¿no? Porque cualquier cosa que se moviera caía dentro de lo que institucionalmente estaban jugando, por el lado de la libertad, por el lado de la democracia, por el lado de la justicia social y obviamente sin abandonar su compromiso, lo que así se vio a lo largo de la historia, con el poder económico, o sea, respondiendo a los intereses de una oligarquía. Pero su contradicción sí les dio para 90 años, ¿eh? Entonces, te comento esto porque ¿cuál es el valor supremo de la cuarta transformación? Pues el de la justicia social, utilizando para ello una vía democrática, pero subordinando lo democrático a la justicia social. Por eso, el lema de la cuarta transformación es: por el bien de todos, primero los pobres. Pueden hacerlo, por supuesto. A pesar de estos lemas o de estos declaración de principios, pueden operar con el enemigo, ¿no?, para conservarse en el poder. Puede ocurrir, por supuesto. Ocurrirá, yo digo que no muy pronto, en todo caso, ya que se haya desgastado lo suficiente la 4T, por si no se toma en serio que el futuro se construye y debe ser construido por todos. Entonces se les deja a unos cuantos la capacidad para decidir, pues puede ser que se retorne a un régimen donde lo que predomina en el mundo, que es el poder económico, también lo haga en México. No es que no predomine en México, es que políticamente se está ofreciendo otra cosa, pero en México la oligarquía sigue teniendo el poder económico. Y mientras un grupo tenga el poder de la producción de los satisfactores materiales, pues, ¿quién puede aspirar a otra cosa si no come? Nadie. Lo primero, hay que comer, hay que vestir, hay que resguardarse de las inclemencias del tiempo, o sea, alimento, casa, vestido. ¿Y eso quién lo proporciona? Pues el sistema productivo, el sistema económico, que es el encargado de los satisfactores materiales. Mientras los medios de producción, o sea, los medios que producen las mercancías, no pase a manos de los que lo trabajan, pues seguirá siendo el régimen capitalista con una modalidad tal vez distinta a otros, pero capitalista al fin. Y solo si pasan los medios de producción a las mayorías, pues se estará pensando en un socialismo, que puede ser un socialismo con ciertas reglas capitalistas, ¿no? Como es el régimen chino,
como autodeclaración son socialistas. En los hechos, pues están produciendo un montón de mercancías y sí, parece que están distribuyendo mucho mejor la riqueza, pero los medios de producción, ¿en manos de quién están? No he estudiado lo suficiente, pero yo creo que tiene que haber una clase oligárquica que está jugando con las reglas del socialismo, pero también a favor de sus propios intereses, ¿no? Pero pues así es la lucha. Hace 30 años, no, hace como 40, 50 años, para no errar. A mí me invitaban a irme a China, me daban una beca para estudiar chino y aprender chino. El oficial, quién sabe cuál sería en ese momento cuando estaba Mao Zedong, y después 2 años para aprender chino, y después una beca para estudiar lo que yo quisiera. Pero yo dije, no, está re lejos. Así pensaba, de verdad dije, no, está re lejos. Y mi familia y eso, no, mejor aquí me quedo. Y no era yo maoísta, tampoco era comunista, pero sí estaba más cercano al socialismo, ¿no? A un socialismo cristiano, yo diría. Seguramente por eso me invitaron, sobre todo por no ser comunista, subordinado al Partido Comunista Soviético, ¿no? No era amigo de los enemigos de Mao, me consideraban su amigo, pero te digo, no me decidí y aquí estoy. Imagínate ahora de haber aceptado, pienso, ¿cómo sería mi vida? Pues quién sabe, a lo mejor ya estaría muerto. ¿En qué año más o menos fue eso? Fue, a ver, los 70s. Híjole, no, ibas a ir en una época muy complicada para China. No, o sea, no estaba fácil. Aquí en la UAP hervía la comunidad en cuanto a ideas políticas, ¿no? Y había de todos colores y sabores. Había comunistas, socialistas, anarquistas, trotskistas, foquistas, fidelistas, no, casi una corriente política por universitario. No tanto, pero sí, y además se discutía mucho. No. Estoy hablando, no estoy hablando, pero fue un tiempo en el que había muertos, ¿eh? Sí, los Por las ideales pugnas políticas. se llevaban a una cuestión muy extrema. Sí, así es. Camiones y todo quemados. O sea, sí fue una época De mucha agitación política. uh-huh. Sí, más o menos. Así fue. Pues esa fue mi vida. Yo entré a la UAP en el 69 a estudiar ingeniería civil. Entonces, 69, 70. Estoy hablando entonces de los 1975, Uh-huh. cuando recibí la invitación. Imagínate, todavía estaban, pues sí, prácticamente resurgiendo de las cenizas los chinos. De muchas cosas. Fíjate que, quién sabe. Todavía en los 80, pues yo creo que estaba como México hace unas 2 décadas. Yo digo que no teníamos información suficiente sobre China, porque su despegue no puede ser casi milagrosa, ¿no? Como se presenta ahora. Ya con Mao Zedong, como era políticamente comunista, ellos sí se autodeclaraban comunistas, pues todo se cerraba en torno a ellos. No había comunicación acerca de China. Si ahora existe muy poco, en ese entonces era nula. Mucho material nos llegaba a través de la embajada china.
Eso sí, circuló como tortillas o pan caliente el libro rojo de Mao Zedong, un librito que parecía misal, o sea, un librito como de oraciones, Ujú. que ahí estaba el rollo maoísta, que el libro rojo de Mao Zedong. Por cierto, a los maoístas se les decía maoístas o mamecas, pero mira, si China ha sido grandiosa en el pasado, muchas de las cosas que en Occidente se empezaron a conocer pues a través del Renacimiento, ya China los dominaba. Lo que pasa es que se encerraron primero ellos, ¿no? Con su muralla. Y luego, con las tecnologías, con los satélites y eso, pues no llegaba nada de China. Eran los malos, ¿eh? Hasta la fecha. Entonces, no, fíjate que ahora veo una actitud de más apertura. Me sorprendo a veces con algunas personas que conozco, de que ya empiezan a hablar de la opción China. No, hay que, casi como si fuera mágico, copiar y pegar, ¿no? No, copiar y pegar sería un poco complicado. O sea, tendríamos que tener un pensamiento de un chino para poder copiar y pegar. O sea, no, Sí, pero la gente piensa que es así. no, No, está para ser complejo. como China necesitamos miles de años. Exacto. No es de la noche a la Sí, porque mañana. no es o sea, el concepto describe a China, pero China ya lo era antes de la De cuestión de Europa, la cuestión China ya, conceptual de, por ejemplo, de Marx, ¿no? O sea, ya esta conducta, estas creencias de una colectividad, y eso ya, ya tiene milenios, ¿no? Entonces, es por sí, eso que funcionó el concepto de comunismo en lo que es China. Y hoy, pues, lo combinan, por lo menos fuera de sus fronteras, como bien dices, con el capitalismo y les está yendo. Es más, les va tan bien que las amenazas, ¿no? de, de Trump, pues no les hacen mella, ¿no? Al contrario, eh, se ponen al tú por tú y tiene que replegar Trump de lo que pues fue su amenaza, ¿no? Entonces, pienso que eh, sí, falta mucho por conocer a China. Muchos están yendo para allá. Por redes sociales cada vez se conoce más. Aquí, hace rato estábamos viendo una serie china y aunque sí hay cierto ruido, sobre todo, por ejemplo, alguna vez lo comentaste, ¿no? Cuando los ingleses, pues sí, estandarizaron lo que hoy conocemos como la música comercial, ¿no? O por lo menos estructurada y ya de ahí a lo que hoy ya podemos o tenemos ya una costumbre de decir, ah, esto sí es música y esto no. Hace un rato dentro de la serie uno de los personajes cantaba y sí noté el desagrado, ¿no? Porque una manera es una manera muy particular y peculiar de los chinos a la hora de interpretar su música en general, que sí es muy diferente a la de acá, ¿no? Entonces es así como la pregunta fue ¿está cantando? Y le digo, sí. Dice, no, eso no es cantar. Bueno, porque nuestra referencia es diferente, es distinta. Ya esos primeros contactos automáticamente cambian muchas cosas, ¿no? Y pues se da gracias a que, por lo menos México no, a comparación de otras partes del mundo, no le han bloqueado la señal ni a China ni a Rusia, ¿no? Aquí tenemos RT en televisión abierta, igual que el canal que es CNG, ¿no? O algo parecido, no me acuerdo ahorita exactamente las siglas, en el que pues podemos tener un poquito de acercamiento hacia lo que es la cultura china, ¿no? fíjate que, ¿qué hizo Carlos Marx? Carlos Marx, y así está, por eso se llama su propuesta materialismo histórico. Estudiar científicamente
el desarrollo que llevó a la sociedad europea al capitalismo. ¿Qué país era la representativa en el siglo XIX, a principios, del capitalismo? Pues Inglaterra. Entonces, Marx se fue a Inglaterra para estudiar el capitalismo. Y su obra cumbre se llama El Capital. Son varios tomos. ¿Qué es lo que hace? Dice, exponer científicamente cómo es que el capitalismo existe. ¿Qué hace? Además de estudiar científicamente, como no está de acuerdo en cómo se estaba desarrollando el capitalismo, digo, lo voy a estudiar científicamente para poner estos estudios en manos de quienes pueden transformarlo, los obreros, el proletariado. Se trataba de discutir las ideas marxistas con el proletariado, pero no de manera técnica, sino ideológica. Es de ahí que también buena parte de su obra es filosófica, política, histórica, ideológica. Y su obra cumbre en ese sentido es un folletito comparado con el Capital, es un pequeñísimo folleto que es el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? ¿Qué es lo que dice Marx? Que el socialismo era lo que tenía que seguir del capitalismo, pero el socialismo no era más que una transición, ¿sí? Es un momento que muy corto, de muy corto tiempo, para pasar al comunismo. ¿Qué hicieron? Pero decía, tiene que pasar el capitalismo a ser socialismo para que del socialismo salte al comunismo. Muchas otras sociedades tenían primero que convertirse en capitalistas para después pasar. O sea, había una especie como de determinismo, ¿no? ¿Por qué surge China? ¿Por qué surge Cuba? Surgen como opciones comunistas del marxismo tradicional, porque dicen, no es necesario el desarrollo capitalista para pasar al socialismo. Entonces muchos criticaban de que esto no era posible porque Marx científicamente había demostrado que era un camino el correcto: capitalismo, socialismo, comunismo. Y la gran bronca de China es que era digamos, una sociedad feudal. Y como sociedad feudal tenía que desarrollar primero el capitalismo. ¿Qué hizo Mao Zedong? No, nos vamos al comunismo, saltándose el capitalismo y el socialismo. Y todos decían que estaba loco, ¿no? Eran de las grandes broncas que recuerdo se daba, porque los ortodoxos marxistas decían, es que eso es una locura, eso no puede ser, científicamente no está comprobado. Y por supuesto que científicamente no estaba comprobado, porque el experimento no se había dado. Ya pasado el tiempo, hoy se puede hablar del comunismo chino, que pasó del feudalismo al comunismo, pero es un comunismo que tiene muchos de los aspectos del capitalismo. ¿Por qué? Porque Marx sí demostró cómo podría darse este desarrollo capitalista para llegar al comunismo. Incluso yo digo que no hay sociedad europea, para limitarme nada más a ella, que no sea marxista. Retomaron el estudio científico de Marx para aplicarlo en la administración científica del capitalismo. O sea, usar una herramienta que Marx quiso construir para beneficio de los proletarios, pero que a final de cuentas estaba resultando ser en beneficio de los capitalistas, ¿no? Los chinos fueron, y Cuba, pero Cuba, bueno, su experimento, por las mismas condiciones de Cuba,
todas las diferencias que se pueden hablar de entre Cuba y China, su socialismo, su comunismo cubano, pues no se puede comparar con el comunismo chino ahora, porque además China está gobernado por el Partido Comunista Chino. Comunista es el nombre que ellos mismos usan para calificar a su régimen. Somos comunistas. Claro que uno observa y dice, están muchas de las cosas que se hacen en el capitalismo, estos cuates la están haciendo ahora mejor. Pues sí, porque Marx estaba estudiando las estructuras comunes al desarrollo de la sociedad en el mundo. Claro, como todo lo que implica el trabajo con los hombres está sujeto a las interpretaciones que los hombres mismos tienen de sus circunstancias y de ellos mismos, pues las cosas se modifican, no son tan deterministas como a veces quieren sugerirlo los físicos, los biólogos, con los fenómenos naturales, ¿no? Que por cierto, hay movimientos de que ya quieren terminar con este determinismo en las ciencias naturales. Pues así son las cosas, mi querido Roberto. Por cierto, ya estamos casi en las 2 horas. Estamos casi en las 2 horas, pero sí es interesante ver estos detalles del por qué, según mi interpretación, claro. El miedo del PAN y el miedo de Trump, que ya lo hemos platicado en otros podcasts. A perder sus privilegios. Exacto. Uno, privilegios y esta herramienta que presume mucho, la meritocracia, ¿no? En el que pues pareciera que es lo que en el caso de Trump, y con ello termino, tú lo mencionaste ya hace varios podcasts, quiere él pertenecer, ¿no?, a estos grupos de élite, ¿no? Y pues el dinero no basta. Pero pues él quiere pensar que sí, ¿no? Derecho de sangre. Entonces, él no tiene el derecho de de esas familias que se supone fueron las 13 que colonizaron en Norteamérica, ¿no? Incluso pesa sobre él que su familia fue de migrantes. Entonces no pertenece a la aristocracia norteamericana. Tiene mucho dinero, pero eso no compra, digamos, el título de sangre. Casi como una monarquía. De hecho, son estructuras monárquicas. Estas que hacen que, por ejemplo, los demócratas piensen en el poder como un poder que se hereda, ¿no? Uh-huh. Entonces, se los quitan y se cierran para volverlos a obtener en otra oportunidad, si es que la tienen. Entonces, ahora parece que nuevamente les va a llegar la oportunidad para recuperar la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Si no por sus luces políticas, si son por los desaciertos de Trump, 1, y 2, porque ya lo van a agarrar viejito, ¿no? Sí, ya sus argumentaciones ya por no cuestiones biológicas, exacto, porque puede que algunas suenen con todavía suficiente fuerza, pero no con razón. Entonces, hay un poco del por qué va a llegar mermado a estas instancias, pero pues todavía está por verse, ¿no? Uno pensaría muchas cosas ya casi esperadas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Argentina, se esperaba lo mismo en Honduras, se esperaba algo similar en otros lugares, y pues no se dieron como tal, ¿no? Entonces, digo, en caso de México, como tú lo has comentado, ¿no? No has errado en tus pronósticos, porque México ahora sí que es diferente, ¿no?
mucho, muy diferente. Entonces quizás por eso es que el margen de error sí disminuye a comparación de otros lares, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Todavía queda y a ver qué sucede con... Porque hay que tomar en cuenta que aunque son dos partidos aparentemente diferentes, los dos tienen una línea muy similar. Tiene compromiso con el sistema capitalista. Ujú, exacto. Ahora, fíjate, la expectativa de Trump era ganar la presidencia, ¿no? Reelegirse. Hoy su expectativa o su horizonte es la cárcel. Sí, Si no lo, si no se mantiene, no se conserva en el poder, o alguno de sus amigos, pues ya hay suficientes motivos, porque además está ya condenado, ¿no? no, pues ya está, solamente que ahorita como tiene la investidura de presidente, No pues la no, pueden ejecutar. exacto. ¿Eh? Entonces en Bueno, cuanto le quiten esa condición, pues muchas cosas van a cambiar. a lo mejor lo perdonan, lo indultan por su edad, ¿no? Sí, es muy probable, pero pues los juicios que ya tiene, que ya están, digamos, solamente esperando que se le quite esta especie como de fuero que hay en México, ¿no? Y, y lo otro que ahorita se acaba de abrir como los archivos Epstein, pues que no se sabe si está o no está allí, No, sí está, sí presuntamente está. sí está. Y las pruebas de tanto en video y en fotografías pues son más que evidentes, pero bueno, presumiendo, ¿no? De que eso todavía no ha sido declarado como tal, así textualmente como culpable, bueno, todavía se puede presumir algo distinto, pero pues bueno, nada más es cuestión de tiempo, porque son 4 años, se pasa rápido, si 6 años se pasan bien rápido, imagínate 4, si no pregunta a la Petro, allá en Colombia. Sí. Bueno, queridísimo Roberto, México, el árbol de los mil frutos, los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.